Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy nuevamente estamos en la epístola de Judas y hoy terminamos no el capítulo, sino el verso 11. Hemos estado ya por varias semanas tratando, primeramente fue en el verso 11, tratamos sobre Caín, tratamos sobre el error de Balaam y hoy vamos a ver cómo Judas nos advierte a la iglesia acerca de los falsos maestros quienes destruyen a sus hermanos como lo hizo Caín y a otros falsos se venden por dinero y popularidad como lo hizo Balaam. Y hoy día veremos cómo estos falsos maestros crean divisiones y cismas en la iglesia como lo hizo Coré. Así es lo que vamos a tratar el día de hoy. Pongamos mucha atención, esta palabra es para todos. Dice que toda la escritura es útil. Así que y vamos a ver todo el relato, o casi todo, hasta el verso del 1 al 35 del relato que nos habla sobre la rebelión de Coré. Entonces comienza en el verso 1 diciendo quién es Coré, de dónde desciende, y era hijo de Isahar, hijo de Coat, o sea, él pertenecía a la línea de los levíticos y específicamente a los coatitas, los cuales servían en el tabernáculo. Hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelé, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Entonces aquí vemos en este relato, comenzando el verso 1, lo primero que podemos apreciar es que ya se había trazado las líneas de la rebelión. Coré y sus seguidores se oponían al liderazgo de Moisés. Coré no estaba satisfecho con la posición de honor que Dios le había dado al ser parte de los coatitas de la tribu de Leví. Ellos eran encargados de transportar los artículos más santos del tabernáculo, como era el arca de la alianza, la mesa de los panes, el altar de oro, el altar de incienso, el candelabro, pero no se les permitía tocarlos y tampoco se les permitía verlos. Como ve aquí, él acusó a Moisés de orgullo por su liderazgo y que no se le permitía que otros hicieran el trabajo que Moisés desempeñaba. Solamente Dios habla por Moisés. Ellos tenían su posición en el cuerpo, podemos decir en el cuerpo de Cristo en el día de hoy, en la iglesia. Ellos tenían su posición en el tabernáculo. Pero toda posición, todo ministerio tiene sus limitaciones. Cada quien tiene su área donde le es permitido y hasta dónde está la línea donde no se permite. Entonces vea usted aquí que ellos acusaron a Moisés de orgullo en su liderazgo y que no permitía que otros hicieran el trabajo que él desempeñaba. Ellos estaban cansados de andar cargando. Imagínense, tenían que transportar piezas de oro sumamente pesadas. Entonces ellos estaban cansados de eso. Y ellos proclaman, si todos eran santos, podían tener la posición de Moisés y Aarón. Estamos como quien dice, diciéndole a Moisés, pues ustedes son santos y por eso estaban en los primeros lugares. También nosotros somos santos. Ve usted aquí, y el verso 2, vamos a leerlo. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, o sea, de la mesa directiva, del liderazgo cercano a Moisés, varones de renombre. En esta acusación la hizo enfrente del pueblo y frente de 250 príncipes de la congregación, y como usted escuchó, dice varones de renombre. Los rebeldes como Coré siempre están mostrándose ante una audiencia, que sean ellos escuchados, para atraer seguidores detrás de ellos. Por supuesto, lo hacen cuando ya todo está organizado, cuando el pastor ya ha abierto la brecha y quieren tomar ventaja donde ellos no edificaron.
Él dio un discurso muy astuto. Lo hizo como el representante de todo el pueblo. Y él sí haría justicia, ya que pelearía por los intereses de todo el pueblo. Algo así muy similar a Absalón. Ese espíritu se va a repetir una y otra vez en los rebeldes. Pero realmente estas personas buscan su propia posición, o sea, buscan una posición para ellos mismos, buscan su propio prestigio. En el verso 3, veamos aquí, se juntaron contra Moisés y Aarón les dijo, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Entonces véanlo cómo se juntaron contra Moisés y vean lo irrespetuoso. Basta ya, va a estar siempre dominando sobre nosotros. Proclamaron ellos que el pueblo era santo. Entonces, ¿por qué es que el pueblo tiene que trabajar tan duramente? ¿Por qué nos pones a hacer trabajos que tú no haces? Y nosotros queremos, también nosotros somos santos, queremos posición como la tuya. En otras palabras, lo que querían era el liderazgo de Moisés. Todos pueden ejercer un liderazgo espiritual, pero ahora se proclaman santos. Pero ¿quién bregó con ellos para que se rindiesen a Dios? Lógicamente Moisés y Aarón. ¿Quién los guió por el camino? ¿Quién oró por ellos? Moisés y Aarón. Cuando estuvieron necesitados, ¿a quién acudieron? A Moisés y Aarón, o sea, el pastor Moisés. Estos rebeldes son ingratos. Salieron de Egipto del pecado y de la esclavitud en la bancarrota, sin trabajo, sin hogar, endeudados, enfermos, y nadie se interesaba en ellos. ¿Quién se ocupó de ellos? Moisés. Ahora todo el trabajo ha sido organizado. Hay liderazgo, los hogares y las familias restauradas, vidas cambiadas. Hay organización. Entonces ahora sí quieren levantarse para tomar una buena posición. Y en este caso, tomar el liderazgo del pastor Moisés. Verso 3, como vimos, ¿por qué os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y Coré acusa a Moisés y Aarón de orgullo y egoísmo. La verdad es que Moisés nunca buscó un liderazgo. Él no anduvo detrás de un liderazgo. Él fue criado en Egipto como el hijo de la hija del faraón. Él no buscó un liderazgo. Dios le llamó en medio de una zarza que ardía y no se consumía. Dios lo había llamado y él simplemente obedeció a ese llamado. Él fue un líder que no se sintió mayor que los demás. Él solamente obedecía la voz de Dios. Ahora 250 príncipes varones de los hijos de Israel, varones de gran renombre, son incitados por Coré. Mire bien, que busca gente de rango. Buscan aquellos que son buenos diezmadores, que tienen talentos. Esos son los que buscan, pero gente sin discernimiento, para oponerse a Coré. Buscan a los hermanos que les puedan aportar algún beneficio. Veamos el capítulo 16 donde estamos. Veamos el verso que sigue en adelante. El verso 5 dice, y habló Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará a él. ¿Por qué está Moisés diciendo esto a Coré? ¿Por qué él lo está retando? Porque en el verso 4, cuando Moisés escuchó la acusación, cuando Moisés se dio cuenta las intenciones de Coré y su séquito, lo único que él hizo inmediatamente en el verso 4, se postró sobre su rostro. Ve aquí qué bello es esto. Él se postró sobre su rostro, él oró primero, ya que siendo un hombre humilde, él probablemente le preguntó a Dios, ¿qué es lo que debía de hacer ante esta situación? Y que no les permitiera que dividieran a la nación, que no hicieran daño a la congregación. Es lo primero
que todo verdadero siervo de Dios intercede por Dios para que no hagan daño a la iglesia, para que no hagan daño a la congregación. Las gentes rebeldes causan mucho daño buscando su propio beneficio. En el verso 5 dice que después de orar, él tenía dirección de parte de Dios, porque dio instrucciones a Coré, lo retó, que viniera con sus seguidores y Dios escogería. La decisión iba a ser de Moisés. La decisión iba a ser de Dios. Él iba a escoger entre Coré y su séquito o entre Moisés y Aarón. Moisés sabía que él era inocente de lo que le estaban culpando y Dios siempre va a tener la respuesta. Moisés no tiene la respuesta. Moisés está humillado delante de la presencia del Señor. Moisés está recibiendo este golpe, no solamente en contra de la congregación, que puede ser dañada, sino en contra de él mismo, en contra de su liderazgo, que él no buscó, le repito, sino que Dios lo escogió y lo llamó y lo capacitó y lo envió a sacar a su pueblo de la esclavitud. Ahora en el verso 6 les pide que tomen el incensario. Haced esto, dice, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Así es que les pide que tomen el incensario, pero la rebelión de Coré estaba arraigada. Su raíz era la ingratitud. Ellos no eran agradecidos por haber sido escogidos en el ministerio que Dios les había asignado. Querían algo más. Recuerden que Satán no estaba satisfecho en la posición de honor que Dios le había dado en su reino. Él no se sintió satisfecho. Él quiso algo más. Y tampoco se sintió confortable estar cuidando el huerto del Edén cuando no iba a ser para él. Iba a ser para la humanidad, para Adán y Eva. Entonces, su orgullo lo llevó a querer tomar el lugar de Dios. Es exactamente lo que estamos mirando con Coré. Él tiene una posición honrosa. Él está entre los príncipes. Él está trabajando dentro de la obra. Es parte del servicio en el tabernáculo. Pero eso no le bastó. Él quiere la posición de Moisés. Quiere una posición y lo confronta delante de toda la congregación. Son tan ingratos que no valoran la posición que Dios les da, por más pequeña que sea. En el verso 9, vea lo que dice. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová? ¿Se les hace poco eso? Que dentro de toda la congregación hay un grupo separado, es el grupo que es Coré y los príncipes con él, un grupo separado para servir específicamente en la casa del Señor, y aún se les hace poco y pretenden tener la posición del pastor. ¡Qué ingratitud tan grande! Se les hace poco que Dios mismo los ha apartado de entre de toda la congregación, les ha dado una posición honorable, porque dicen que eran príncipes honorables. ¿Quién los hacía honorable? ¿Qué es lo que hacía de ellos que fueran príncipes honorables? La posición que Dios les había dado de entre toda la congregación. Pero son personas muy ingratas. Veamos el verso 12. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijo de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Ve aquí los otros aliados, Datán y Abiram, también ellos hablaron por los rebeldes. Moisés les manda llamar, pero ellos responden arrogantes diciendo, no iremos allá, punto. En lugar de obedecer como corresponde a uno que está bajo autoridad, porque ellos estaban bajo la autoridad del pastor Moisés. Moisés los manda a llamar y ellos dicen, no iremos, punto. Ahora, en ese momento que ellos dicen esto, en lugar de obedecer como corresponde a uno que está bajo autoridad delegada como la isla del pastor, toman la oportunidad para acusar a Moisés y ponerlo como un líder incompetente
que no los ha metido en la tierra prometida y que los va a hacer morir en el desierto. Por lo tanto, ellos dicen, no iremos allá, no vamos a acudir a la cita, a la junta, a la reunión que el pastor quiere tener con nosotros. Ahora vea, escuchemos la voz de la rebeldía. Aquellos que dicen, Dios también me habla a mí, ¿para qué tengo que ir a la casa del Señor? Yo puedo orar en mi casa. Yo también soy santo. Dios también me oye a mí. Dios me escucha. Dios también me da revelaciones, etcétera, etcétera. Los rebeldes siempre tratarán de ver mal a su pastor y hacerlo ver mal ante los ojos de los demás. Ellos no ven lo que Dios ha hecho a través de sus líderes. Dios fue el que quebrantó ese pueblo durante el desierto, no fue Moisés. Dios a través de Moisés fue quebrando el orgullo, moldeando a su pueblo y los hizo pasar por dolor y sufrimiento. Pero ahora acusan a Moisés de ese dolor y de ese sufrimiento. Y ni siquiera nos ha metido a la tierra prometida y nos va a dejar morir aquí en el desierto. Pero era Moisés el que planificaba la travesía y cómo llevarlos. No, era Dios a través de Moisés, para que el pueblo verdaderamente llegara a ser santo. Los Coré piensan que ellos pueden hacerlo mejor. Ese es su pensamiento. Y liderar de una manera más exitosa al pueblo, cumpliéndoles lo que Dios les había prometido. Un hombre como Coré promete mucho, tienen muchísimos planes, hablan muchísimo, tratan de convencer, tienen ese espíritu que atrae, que adormece, pero nunca llegarán a hacerlo, ellos no van a hacer nada, porque en su mente inflada, lo que promete, su mente inflada es la que está prometiendo, pero en realidad no son guiados por el Espíritu Santo. Y si no son guiados por el Espíritu Santo, si es el que nos guía, es el que nos da discernimiento, es el que nos va conduciendo con sabiduría, entonces ¿a dónde conducen estas mentes infladas? A un pueblo que les sigue por falta de discernimiento. ¿A dónde los conducen? A la muerte. Estos líderes en contra de su pastor dijeron, a ti Moisés no queremos escucharte, pero a Dios sí lo escucharemos. Y recuerde que frecuentemente escuchamos esto mismo. Dios me habla a mí. No tengo por qué escuchar al pastor. Dios también me habla a mí. Dios me revela también. Yo también tengo revelaciones de parte de Dios. Yo también tengo el Espíritu Santo. Tus palabras, pastor, no significan nada para nosotros. Que Dios nos hable. Eso es lo que nosotros queremos. Ve, sigamos leyendo. Verso 12, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto? Ahí están con lo que acabamos de hablar, están acusando a Moisés. Mira qué inútil es tu ministerio, mira cuántas promesas nos ha dado Dios y se han cumplido. Es porque tú no eres un líder eficaz, pero nosotros sí vamos a hacer cumplir las promesas de Dios. Dice, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente, ni tampoco nos has metido toda la tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierra y viñas. ¿Sacarán los ojos de estos hombres? No subiremos. Vea la rebelión abierta. Y en el verso 15 dice, entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Ve aquí, amados en Cristo, qué terrible es la rebelión. Pudo apreciar las palabras tan fuertes, irreverentes, acusando a Moisés, a Aarón, de que las promesas que Dios les había dado al pueblo no se habían cumplido por causa de ellos, pero que ellos estarían dispuestos a cumplir las promesas que Dios les había dado. Ve aquí, amados en Cristo, ellos siempre piensan que pueden hacerlo mejor.
esta iglesia estuviera más crecida, esta iglesia ya estuviéramos en el nuevo proyecto, ya estuviéramos allá adentro, pero es que todo va muy lento, se camina, no a nuestro paso, sino al paso de Dios. Pero este pueblo cree que ellos lo pueden hacer mucho mejor. No todos los 250 hombres estuvieron de acuerdo con lo que decían estos rebeldes, pero igual, y aquí está lo más triste de todo este relato, pero igual no hicieron nada para pararlo. Era tan fácil haberlos parado, pero al callar fueron partícipes de esta rebelión. Si están acusando a tu pastor y tú no haces nada, has pecado, porque tu silencio es recibido como aprobación. Números 16, 15, 19 dice: entonces Moisés se enojó y dijo: no mire su ofrenda. ¿Usted ya lo escuchó? Señor, no mire su ofrenda. Porque su ofrenda era una ofrenda. Cuando ellos pongan su ofrenda en el altar, va a ser la ofrenda como la de Caín, con un corazón no recto. Y Jehová no la va a mirar. Moisés no está repitiendo algo de su propio entendimiento o de sus propias palabras. Moisés está hablando lo que ya pasó en el pasado, de acuerdo a la palabra del Señor. No mire su ofrenda. El Señor no miró la ofrenda de Caín, le desagradó la ofrenda de Caín, porque su corazón no era recto. Y dice, entonces Moisés se enojó. Y usted dirá, bueno, el pastor se enoja, pero el pastor no debe de enojarse con nadie, él siempre tiene que ser amoroso, sí, porque siempre se cree que debe de contestar con una sonrisa amable y amorosa, pero el pastor, escuche, no puede ser amable con los lobos que quieren herir a las ovejas. Veamos a David, que David hubiera visto el oso, ay, qué bonito, te voy a acariciar, cuando ese oso quería devorar a su rebaño. Lo mató, acabó con él. Por lo tanto, amados en Cristo, Moisés pidió que trajeran incienso, que tomaran la posición sacerdotal y que vinieran delante de Dios como adoradores. Y Dios sería el que descendería sobre ellos. A los verdaderos siervos de Dios se les prueba en la oración, en el ayuno, en la adoración, en el servicio práctico, aunque este sea pesado, como era el trabajo de los coatitas. No se les aprueba, Dios no aprueba por lo que bien enseñamos, o que bien enseñan, o que bien cantan, o que bien predican, sino que Dios prueba el verdadero liderazgo en el trabajo práctico. ¿Dónde estaban los coatitas que ahora reclamaban la posición del pastor? En el trabajo pesado, cargando lo más pesado del tabernáculo y sin derecho ni siquiera verlo ni tocarlos, los cargaban con unas varas. Amados en Cristo, qué tremendo que en el día de hoy haya tanta exaltación. Se toma un curso, inclusive de 6 meses o 3 años, en un buen instituto para un diploma ministerial, y ya son incapaces de levantar un papel del piso en el templo porque son llamados a grandes cosas. Aquí es donde se prueba el ministerio. No se prueba en el púlpito, no se prueba en la elocuencia de las personas, en quien bien hablan. No, se prueba en lo pequeño, porque si en lo poco somos fieles, en lo mucho Dios nos pondrá, de acuerdo a su perfecta voluntad. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Veamos el capítulo 19, capítulo 16, verso 19. Dice, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación, no solamente a los príncipes, a los 250. Ahora ya había a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Vengan que me van a ver a mí adorar. Porque Moisés dijo, lleven incensario y preséntense delante de Dios. Pero le dijo a Coré y a los otros 2 que estaban con él en este asunto,
y le dijo a los 250 que habían seguido a Coré, pero no le dijo a la congregación. Pero él lleva a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Dios apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Mire, está toda la congregación. Pero vea esto hermoso. Entonces la respuesta a la oración de Moisés y Aarón fue esta: apártense, apártense. Moisés, Aarón, apártate de la congregación. Apártate de la tienda de estos rebeldes. Apártense de su casa y no toquen nada. ¿Por qué está diciendo eso? Porque Dios no quiere exterminar a Aarón y a Moisés. Dios tampoco quiere exterminar a la congregación. Ve aquí vamos a ver tres pasos. Número 1, el anuncio de juicio en el verso 19. Apártense, muévanse Moisés y Aarón, porque voy a destruir estos rebeldes en un instante. Apártense. Iba a destruir, inclusive destruyó a todo su séquito, incluyendo a sus familias. Ve aquí las consecuencias. Ahora, en el verso 24, habla a la congregación y diles: apártense de alrededor de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Mire, otra vez ahora el llamado es a la congregación. Primero Dios le dice: ok, apártate Moisés para no destruirte a ti y a Aarón. Ahora en el verso 4, porque Moisés intercede, ¿por qué airarte contra toda la congregación? Le dice en el verso 22. Entonces en el 23 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de alrededor de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Entonces, y Moisés está intercediendo por la congregación, aunque ya la congregación estaba reunida junto con Coré, ya los había convencido, pero por la oración de Moisés, dice: ¿por qué? Si nada más un solo hombre ha pecado, ¿por qué vas a airarte contra toda la congregación? Y aquí hay un consejo, amados en Cristo, porque Moisés está intercediendo por la congregación. Moisés y Aarón se postraron intercediendo por la congregación y le dice: pues nomás un hombre es el que ha pecado y ha convencido a otros 3. Entonces la respuesta de Moisés y Aarón fue esta. Dios les dijo que la congregación se apartara de las tiendas de estos rebeldes. La congregación, apártense. No vayas a la casa de esta gente. Ni siquiera toques lo que ellos tienen. Hoy día el pastor le dice a algún hermano o hermana: hermanitos, veo peligro. No se mete en esta casa. No se mete en la casa de fulano. Yo veo peligro para ustedes. ¿Qué hacen? Todo lo contrario. Dice: veo peligro. No, hasta que su hermano o hermana que está desviada sea restaurada, va a pasar el peligro. Pero mientras, usted apártese. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? El obediente sigue consejo, pero el rebelde dice: el pastor nos quiere dividir. El pastor no quiere que tengamos comunión unos con otros. El Señor los reprenda si así lo piensan. En el verso 31 y 33, ¿qué fue lo que sucedió? Vamos a ver aquí, vamos a continuar. Y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Y en el verso 32 dice: abrió la tierra su boca y los tragó, a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Vea usted lo que sucedió. La tierra abrió su boca. El mismo infierno, porque este era un acto diabólico infernal, el mismo infierno abrió su boca y se tragó todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, a los que estaban con él.
a de esta trinidad diabólica que estaba con ellos, que eran de los levitas. Y también se tragó sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos. O sea, le repito, el mismo infierno abrió su boca y se los tragó vivos. Verso 34 dice que todo el pueblo estaba aterrorizado, y todos los que estaban en derredor de ellos huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. Verso 35. Aquí terminó el juicio sobre Coré, Datán y Abiram. Pero quedan los 150 que quizá no estuvieron de acuerdo al 100 con Coré, que quizá encontraron buenos puntos a favor de Moisés y Aarón. No sé, mi pastor, pues sí, de vez en cuando tiene buenas cosas que apreciamos, especialmente cuando necesitamos y Él está allí. Pero también Coré tiene razón. Todos podemos tener una posición más alta, en lugar de tener esta posición que dice que Dios nos ha dado. Vea que entonces ahora falta el juicio contra los 250 que pudieron haber parado eso, porque eran parte del liderazgo, en lugar de apoyar a un rebelde, que pudieron haber dicho: no, tenemos que someternos. Si tienes algo en contra, oremos. Pero quedaron callados, y al quedar callados fueron cómplices de esta rebelión. Entonces también salió, verso 35, también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Aquellos 250 que no hicieron nada, aquellos que se quedaron callados ante la rebelión, pero eso sí, se presentaron a ofrecer incienso. Fueron consumidos por el fuego. ¿Qué significa presentar incienso? Ya lo hablamos. Es presentarse delante de Dios a adorar. Es presentarse de Dios delante a orar. Es presentarse del Señor dándole la gloria, el incienso. Pero la complicidad en la rebelión no lo pasará por alto el Señor. Caín ofreció ofrenda. Caín fue a adorar. Pero Dios miró su corazón, que no era recto. Y Caín se está ahogando en ese humo que Dios reprobaba, porque Dios reprobó su ofrenda. Aquí están orando, están con el incensario. Por eso Dios le dijo a Moisés que todos tomen incensario. Pero ese ofrecimiento de adoración a Dios, esas oraciones que no llegan al techo, porque el corazón no es recto, ¿sabe qué pasó con ellos? Vamos a verlo. También salió fuego de delante de Jehová y consumió los 250 hombres que ofrecían el incienso. Wow. Vea el consejo del Señor. Apártense de sus casas. Apártense de la casa del rebelde. Apártate. Aléjense de ellos. Esa es la misma actitud que debería de haber entre el pueblo de Dios hoy día. No es que odiamos al rebelde. No es que odiamos a tu hermano que está pensando diferente. Simple y sencillamente hay que proteger la obra del Señor. Si es que realmente somos parte. Y el Señor Jesús lo dijo: el que no es conmigo es contra mí. El que no trabaja juntos, unidos, está trabajando en contra de la obra del Señor. El Señor lo habló claro, amados en Cristo, pero ignoramos las Escrituras o no queremos poner atención, porque también Dios me habla. Pero si Dios realmente te hablara, pues tú escucharías y yo escucharía el consejo de la palabra de Dios, porque Dios no nos va a hablar de otra manera. Y no te va a hablar y no me va a hablar lo que yo solo quiero escuchar. Pero el rebelde solo quiere escuchar revelaciones que lo exalten a él
y decir, soy escogido, porque también a mí Dios me habla, también a mí Dios me revela. Aquí está la revelación perfecta de Dios, donde no hay caída, donde no hay fuego que nos pueda consumir por nuestra rebelión. Estos fueron consumidos porque no hicieron nada, pudiendo haber parado esa rebelión. Eran parte del liderazgo, pero no lo hicieron. Y el consejo del Señor, nuevamente le repito, fue: apártense de sus casas. Le dijo a estos 250, le dijo a la congregación: apártense de sus casas. Le dijo primeramente a Moisés y Aarón: apártate de ellos, porque Jehová Dios los iba a consumir. No seas partícipe del pecado del rebelde, porque viene fuego contra ellos. Pero somos más generosos, siempre lo he dicho, porque por experiencia propia, a veces creemos que somos más buenos que Dios y más tolerables que Dios. Y no es así. Cuando la obra del Señor está en peligro, aquí hay cero tolerancia, porque es el cuerpo de Cristo que está siendo atacado. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Hay cero tolerancia, pero nosotros somos tan buenos y es más, hasta más nos acercamos al rebelde. Le dice el pastor: no te acerques, más se acerca. ¿Por qué? Porque soy tan misericordioso que tengo que apoyarlo. Apóyalo en oración, como lo hizo Moisés. Se postró a orar, a clamar a Dios por misericordia. De lo contrario, toda la congregación hubiera muerto, porque toda la congregación ya estaba ahí reunido con Coré. ¿Se da cuenta, amados en Cristo, que nuestra misericordia es falsa? Que es de apariencia nada más, es de rebelión. Ahí están con el incensario, oh Señor, adorando. Y ese incensario, ese fuego que había en ese incensario, era fuego extraño, fuego en rebelión, con un corazón rebelde. Lo mismo que sucedió con los hijos de Aarón. Allí estaban en el tabernáculo, supuestamente ofreciendo adoración a Dios, pero con un corazón lleno de maldad, y fueron consumidos por el fuego. Dios no puede ser burlado. No engañamos a Dios. Aún Jezabel proclamó ayuno y oración para matar a un hombre inocente. Vea cómo las apariencias se engañan. El verdadero adorador es un hombre y una mujer que realmente se rinde a la voluntad de Dios y es obediente, no es rebelde. Y espera en el Señor, que el Señor actúe en el tiempo que el Señor va a actuar. Amados en Cristo, sigamos este consejo. La misma actitud deberíamos de tener como pueblo de Dios. Ellos deberían mantenerse alejados de las personas que dividen, personas quejosas, personas contenciosas, murmuradoras en el cuerpo de Cristo, que se creen que lo pueden hacer mejor que el liderazgo que Dios ha levantado. No creo que tú quieras ser consumido en el fuego por los pecados del rebelde. Vamos a ver qué nos aconseja Tito. Aquí en la escritura, en el capítulo 3, versos 10 y 11, dice: al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, simple y sencillamente, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Miren el consejo de la palabra de Dios. No es un texto aislado, no es un relato aislado. Toda la escritura nos habla del fin del rebelde. Toda la escritura nos habla de que nos apartemos. ¿Y qué dijo Pablo cuando aquel hombre inmundo que estaba en Corintios, que tenía por esposa a su madrastra? Échenlo fuera. ¿Por qué? Porque un poco de levadura va a contaminar toda la masa. Un poco de pecado tolerable dentro de la iglesia. No es que vamos a echar al contencioso, porque todos somos contenciosos. Pero amados en Cristo, cuando tu líder te dice: ten cuidado, como dijo Moisés, como le dijo Dios a Moisés, y como Moisés le dijo al pueblo: apártense de ellos, porque es lo que Jehová está diciendo, y hacemos todo lo contrario, es que estamos conectados con el espíritu de Satanás, el cual es rebelde. Una persona que causa división siempre pensará que está haciendo algo bueno a favor de la iglesia. Es que el pastor no es considerado, yo sí soy considerado. Y pobrecita oveja, pobrecita o lobo. Es lo que deberían de decir, y yo estoy de parte de ese lobo. Pero en realidad buscan satisfacer su orgullo propio, viéndose más generosos, más bondadosos,
más interesados en las necesidades de la congregación. Y le repito, tienes ese sentir, ponte a orar con un corazón recto, con un corazón puro. Ora por tus pastores, por sus pastores. Oren por los hermanos rebeldes. Oren por la congregación y verás cómo ayudarás. Porque Dios es el que tiene la respuesta. Y Él es el que cambia los corazones. Ni tú ni yo podemos cambiar el corazón de un rebelde. No solo los adultos sufren cuando hay divisiones en la iglesia, amados. También los hijos. Muchos hijos de pastores no quieren saber nada de la iglesia, ¿sabe usted? ¿Por qué? Y inclusive se apartan de Dios. ¿Por qué será? Porque ellos sufren. Al ver la traición, la crítica y la murmuración de todos los rebeldes, cómo hablan en contra de sus padres, a pesar de que ellos ven que sus padres se sacrifican por la congregación, por el rebaño. Y aún, amados en Cristo, los pastores sacrifican tiempo que les corresponde a sus propios hijos. Y ellos son muy afectados cuando ven la ingratitud de los Coré. Pon atención a esto. ¿Eres partícipe de tanto dolor? Porque cuando callas, como cayeron los 250, fueron partícipes. Y le repito, ellos estaban de acuerdo en muchas cosas, tenían muchos puntos a favor de Moisés, pero se callaron y escucharon a los rebeldes. Y fueron contados como el séquito de Coré. El corazón cómplice y rebelde, cuando se ofrece incienso, está ofreciendo fuego extraño, que ya lo hablamos, y es quemado en ese mismo fuego. En cambio, Aarón clamaba por el pueblo, por la congregación, para que ellos no fueran consumidos. Ese es el corazón de los verdaderos siervos. Siguiendo el ejemplo de Cristo, quien extendió sus brazos pidiendo perdón por ti y por mí, para que no fuéramos consumidos por el fuego eterno. Termino. Pero los rebeldes, aquellos que no honran la elección que Dios hace, solo les espera el juicio eterno, donde todos los rebeldes tendrán su parte, juntamente con Satanás y todos sus demonios. El espíritu de Coré es el mismo espíritu de Satanás, operando en los corazones de los rebeldes. Que Dios nos ayude, hermanos en Cristo. Escudriña las Escrituras porque ahí encontrarán la verdad. Y es la palabra la que nos alinea a la perfecta voluntad de Dios. Como humanos no hay pastor perfecto, no hay líder perfecto. Pero ¿quién te puso a ti de juez? ¿Quién te dijo que tú eres mejor que ellos? Si alguien te lo dijo y te lo susurró al oído, esa es la voz del diablo, para hacerte caer y destruirte en el fuego eterno. Dios bendiga a cada uno de nosotros y nos ayude para tener conciencia de lo que es el liderazgo. Y por muy pequeño que sea tu llamado, es honorable. Vienes a ser un príncipe. Pero es que es muy pesado y ahí el pastor ahí echándose el fresco. Eso no es tu problema. ¿Qué quieres? ¿Que se consuma en el fuego también él? Él está haciendo la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga abundantemente y seamos sabios y sobre todo obedientes. Bendiciones. Ven, Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero.
tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Ven, Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia, ven, y dame la victoria, ven. Yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Transfórmame. Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos.